Hola, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en las instalaciones de Casa E, acompañadas por nuestras actrices reconocidas Ana María Arango y Carmenza González. Bueno, Ana María y Carmenza, cuéntenos un poco acerca de su vida profesional. Bueno, yo cumplo este año 45 años de actriz. Empecé en el colegio, por destino me tocó en el colegio con Juan González y Sergio González, que han sido dos personas muy importantes en el teatro, y con ellos formamos un grupo y ahí empecé. No sé. Un grupo que se llamaba Acto Latino, muy conocido. Yo llevo 30 años hace 30 años empecé en televisión, pero yo empecé a hacer teatro como 2 o 3 añitos antes en la universidad. También con Humberto Dorado y Lucía Lozano empecé a hacer teatro y ya estudiaba psicología, ya me cogió y me dio 3 vueltas y ahí quedamos, uno queda para siempre ahí engrampado. Pues la verdad, nosotras sí quisiéramos saber a ustedes qué les inspiró para seguir esta profesión y esta carrera que llevan a cabo. Que esto es una pasión, ¿sí? La actuación para mí es una pasión, el reto de ser capaz de ser otra persona, te da como una energía interior y te... No sé, esto es, si a ti te picó el mosquito, te picó. Sí, ¿sí? claro, Y es una pasión, ¿no? O sea, actuar como negocio o actuar para ser famoso, eso es una bobada. Sí, hay que actuar porque te fascina, ¿no? Y porque te sale del alma. Bueno, y sabemos que para llegar a ser unas actrices pues reconocidas como son ustedes, de alta categoría, no todo el mundo lo logra. Hay personas que fallecen pues en ese intento. Hay que tener en cuenta unos aspectos muy importantes como lo de la expresión corporal. ¿Cómo influye dicho aspecto en la vida laboral de ustedes? Lo que pasa es que el actor tiene que informar. Informar no solamente con el texto, sino que uno informa con el cuerpo, sí, con la sensación. El cuerpo tiene memoria, el cuerpo habla, ¿no? La expresión corporal se siente a veces que es como gimnasia, ¿no? Que uno tiene que hacer así como cosas raras. No, la expresión corporal es que tu cuerpo dé el sentimiento que estás diciendo, que no haya una contradicción entre tu sentimiento que aparece en la palabra con tu posición corporal. Porque si yo te digo, yo te amo, o yo te digo, yo te amo, la diferencia es enorme. Sí, que si yo te digo, yo te amo, o te digo, sí, yo te amo. Es una cosa completamente distinta. Entonces, yo soy una persona muy libre. Sí, 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 así. Entonces, ¿dónde está tu libertad? ¿Sí? Sí. ¡Viva la libertad! No, o sea, viva la libertad. O sea, los actores, sí. Hay otra cosa que es muy importante, digamos, personas como nosotras que no hemos sido actrices protagónicas en el sentido que se entiende protagónico, porque somos actrices más bien como de fuerza, sí, de reparto, actrices que apoyan las novelas por otro lado, porque no somos pues la niña escultural y una de las cosas maravillosas que realmente lo puedo decir de corazón es que el teatro me dio a mí la posibilidad de expresarme corporalmente. Es más, mi tesis de psicología se llamaba, tenía que ver con la expresión corporal, con el cuerpo, básicamente con el cuerpo, porque cuando uno es grande y es gordito y en toda la vida le han dicho gordo y toda la vida le han dicho, es muy difícil y nosotros en esto tenemos que aceptarnos. Sí, como somos. Y si yo me siento así, pues nada, a mí toda la vida me han dicho, usted tiene mucha presencia escénica, por ejemplo. Es una de las cosas de las cuales me he sentido muy orgullosa, y lo digo de verdad de corazón porque son más difíciles de decir, pero me dice, bueno, tengo presencia, pero no porque sea gorda ni grande, sino porque ya uno se para y se siente seguro, importante, seguro. Porque yo no puedo estar así. Es la seguridad. Exacto. Es pararte con seguridad, es pararte con energía. Y eso, ¿no?, es muy importante, porque uno a veces ve actores como escondidos, como allá metiditos, y uno dice, no, hay que se expresa. Entonces, y no es esto, no, es cuando lo que necesites en el momento que lo necesites, cuando uno está actuando. El cuerpo habla. Y respecto pues a lo que estamos hablando de la expresión corporal, ¿qué obstáculos se presentan en la vida de una persona que gira en torno al lenguaje corporal? ¿Qué obstáculos ha presentado eso? Es interesante, pero sí es... No sé, yo creo que tiene que ver que el obstáculo fundamental es la seguridad personal, ¿sí? Un poco lo que decía Capacho.
si tú te sientes que no, que es que estás muy barrigona y que y entonces todo el tiempo actúas así, sí, porque te quieres tapar la barriga, pues la amarraste, sí. O sea, algo de lo que tú dices, el obstáculo es la aceptación. Y yo creo que el obstáculo está en uno, básicamente. En uno también están nuestros directores, también está en nuestra televisión y también están en el concepto que tenemos de la televisión o del cine aquí en Colombia en muchos casos. Bueno, Ana María Carmenza, muchas gracias por la Bueno, a ustedes, gracias. Para finalizar, nos gustaría mucho que le enviaran un saludo a los chicos de la Santo Tomás y ya. Invitadas a que visiten nuestro plan universitario. Gracias, De la Facultad de Comunicación Social. Sí. Okay. Un saludo muy grande para todos los compañeros aquí de las niñas. Un abrazo muy grande y que sigan para adelante, qué rico. Y que vengan a ver la obra. Que vengan a casa, hay muchas obras muy buenas. Además, porque en esta hora Ana María y yo nos damos un lujo en la vida de ser las divas. Somos las divas, entonces que vengan a vernos. Bien, muchas gracias a todos los que participaron para la entrevista. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Gracias. Recuerden que nuestros nombres son Daniela Gómez, Juana Piraneque y Jessica Camacho. En otra ocasión nos encontramos.